Cada julio, alrededor de 2.700 miembros e invitados, entre ellos empresarios multimillonarios, políticos y personas muy influyentes de Estados Unidos y de otras partes del mundo, desaparecen de sus rutinas. Expresidentes, banqueros, empresarios y nombres importantes de la política y de las Fuerzas Armadas van al mismo lugar, un bosque aislado en el norte de California, lleno de árboles gigantes y con más de 1.000 hectáreas. Y durante esas semanas, el acceso al área está totalmente controlado y vigilado por guardias armados, sensores de movimiento y cámaras térmicas. Ninguna mujer puede entrar, ningún periodista está autorizado, los celulares y las grabaciones están totalmente prohibidos. Y en la primera noche de ese campamento, esos hombres se visten con túnicas, encienden antorchas y realizan un ritual frente a una estatua gigante de un búho, de unos 12 metros de altura. Ese lugar se llama Bohemian Grove. Y lo que sucede ahí es simplemente aterrador y tienes que conocerlo hoy. Yo soy el pastor Antonio Jr., y si deseas crecer espiritualmente y conocer más sobre la Biblia y temas actuales, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos allá. Hermanos, la historia comienza en 1872 en San Francisco, Estados Unidos. Un grupo de periodistas, escritores y artistas decidió crear un club privado. La idea era muy simple: reunir a hombres que disfrutaban del arte, la literatura y una buena conversación. Al principio, el grupo reunía a hombres que moldeaban la cultura de Estados Unidos en esa época, y entre ellos estaban escritores famosos como Mark Twain y Jack London. En 1878 empezaron a hacer campamentos de verano en los bosques de California, y, algún tiempo después, compraron un terreno enorme en Monterrío, una región aislada en el norte de California, rodeada de grandes bosques. Pero con el tiempo, el perfil del club cambió completamente. Los artistas fueron quedando de lado, mientras empresarios ricos y políticos poderosos empezaron a dominar. Lo que era un club de arte se convirtió en uno de los lugares más exclusivos y misteriosos del mundo. Por ejemplo, para convertirse en miembro, un hombre necesita ser recomendado, pasar por una votación interna, pagar cuotas altísimas y aún así puede tener que esperar hasta 15 años en la fila. Y ahí viene la pregunta: ¿qué es lo que realmente existe ahí dentro que justifica tanta espera y tanto secreto? La lista de personas que ya han pasado por el Bohemian Grove llama mucho la atención. Expresidentes de los Estados Unidos como Richard Nixon, Ronald Reagan y también George Bush, padre e hijo. O sea, este no es cualquier club. Estamos hablando de personas que tienen el poder real de decisión. Y hay un detalle muy curioso sobre este lugar. Justo en la entrada hay un lema: deja los negocios afuera. La idea es muy simple: ahí no se habla de negocios ni de política. Pero entonces surge otra pregunta: si esa es la regla, ¿por qué justamente ahí se encuentran los hombres más influyentes de la política y la economía? Entonces yo creo que esa regla era solo de fachada. En el año de 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, discusiones importantes entre científicos y militares ligados al Proyecto Manhattan, que es el proyecto secreto que desarrolló la primera bomba atómica, ocurrieron exactamente ahí. Entre ellos estaba Robert Oppenheimer, el científico que se hizo conocido como el padre de la bomba atómica. Y según relatos históricos, conversaciones y decisiones importantes sobre el futuro de ese proyecto ocurrieron en ese campamento, lejos del público. Pero nada de lo que te he contado hasta ahora se compara con lo que sucede en la primera noche, porque cuando el campamento comienza, en ese campamento lejos del público. Pero nada de lo que te he contado hasta ahora se compara con lo que sucede en la primera noche. Los hombres más influyentes de la política y la economía participan en un ritual llamado Cremation of Care. Este ritual existe desde finales del siglo XIX y ocurre frente a una estatua gigante de un búho, hecha de concreto sobre una estructura de acero de unos 12 metros de altura cubierta de musgo, construida a la orilla de un lago artificial, en el corazón del bosque. La estatua es hueca por dentro y tiene equipos de sonido integrados. Y durante muchos años, la voz que salía de ese búho era la de Walter Cronkite, uno de los periodistas más famosos de Estados Unidos. Funciona así. Cuando oscurece, hombres vestidos con túnicas y capuchas caminan con antorchas por el bosque.
Un muñeco de paja que representa las preocupaciones de la vida, lo que ellos llaman care, es llevado en un pequeño bote por el lago hasta el altar. Allí, personas encapuchadas entregan el muñeco a una figura que representa al sacerdote de la ceremonia, quien lo coloca a los pies del búho y le prende fuego. Fuegos artificiales, música, cantos y explosiones entonces llenan el bosque. Fuegos artificiales, música, cantos y explosiones entonces llenan el bosque. La explicación oficial es que los miembros están quemando simbólicamente sus preocupaciones para disfrutar de las 2 semanas de descanso. ¿Pero de verdad es solo una obra de teatro? Hermanos, aquí es donde la cosa se pone seria. Porque en julio del año 2000, un hombre llamado Alex Jones logró infiltrarse en Bohemian Grove con una cámara oculta y grabó el ritual de la Cremation of Care. El video fue publicado en un documental y terminó difundiéndose por internet y por todo el mundo. Jones afirmó que lo que vio era muy parecido a una ceremonia relacionada con prácticas paganas antiguas y que el búho representaría a Moloch, una deidad mencionada en la Biblia. Y el documentalista Jon Ronson, que estuvo allí investigando el lugar en esa misma época, contó una versión muy diferente. Para él, eso parecía más bien una fiesta extraña de hombres muy ricos, con mucho alcohol, disfraces y comportamientos que recordaban a estudiantes universitarios. Según Ronson, muchos de esos hombres habían llegado a la cima del poder, pero en ese bosque parecían volver a comportarse como niños. Pero independientemente de lo que cada persona piense, hay un detalle que llama mucho la atención: el simbolismo. La Biblia habla sobre estatuas y exclusivamente sobre una estatua de un dios llamado Moloch. Mira lo que está escrito en Levítico 18, versículo 21. No entregues a tus hijos para ser sacrificados a Moloch, porque no puedes profanar el nombre de tu Dios. Y en Levítico capítulo 20, Dios repite la misma advertencia, diciendo que quien participa en ese tipo de práctica está blasfemando contra el nombre del Señor. Hermanos, Moloch era un dios pagano al cual, según los relatos antiguos, se ofrecían sacrificios humanos, incluso de niños. Y la Biblia condena eso de la forma más dura posible. Y aquí tenemos a hombres extremadamente influyentes participando en un ritual de madrugada con fuego frente a una estatua gigante. No estoy diciendo que estén adorando a Moloch, pero sí digo que el simbolismo plantea preguntas serias para cualquiera que conozca la palabra de Dios. Y hay más. Algunos investigadores dicen que el búho también está conectado a figuras o simbolismos relacionados con la noche. En culturas antiguas, en el libro de Isaías 34, versículo 14, al describir el juicio de Dios sobre las naciones, el profeta menciona criaturas nocturnas que habitan las ruinas. Algunas traducciones usan la palabra Lilith en ese pasaje, otras la traducen como criatura de la noche. Y en diversas tradiciones antiguas, esas entidades o figuras nocturnas a veces se asocian con la imagen de un búho. Pero hay un detalle muy extraño ahí también. Uno de los símbolos asociados al Bohemian Grove es San Juan Nepomuceno, un sacerdote que, según la tradición, prefirió morir antes que revelar el secreto de una confesión. Y por increíble que parezca, hay una estatua de él a la orilla del lago, con el dedo sobre los labios, como un recordatorio constante. Lo que sucede ahí dentro debe permanecer en silencio. En el año 2002, un hombre llamado Richard McCaslin irrumpió en la Grove por la noche, usando una máscara de calavera y ropa con las palabras «Patriota Fantasma». Él prendió fuego en algunos lugares y fue arrestado. En la escena, él dejó una tarjeta con un pasaje de Levítico relacionado con Moloch. Ahora, está claro que este hombre cometió un acto extremo y criminal que no debe ser imitada. Pero la pregunta sigue: ¿qué llevó a un ciudadano común a creer que algo tan serio estaba ocurriendo ahí dentro al punto de arriesgar su propia libertad? Y es exactamente en eso en lo que quiero que te quedes pensando. La cuestión no es si el Bohemian Grove es algo oscuro o solo una reunión de hombres muy ricos y poderosos. La cuestión es otra. ¿Qué pasa cuando algunas de las personas más influyentes de la política y la economía se reúnen durante 2 semanas en un lugar donde nadie puede entrar, grabar ni divulgar? Una activista estadounidense llamada Mary Murrell, que protestó durante años en la entrada del Grove, dijo algo que me parece muy inteligente. Según ella, las teorías sobre satanismo y sacrificios tal vez sean exageradas,
pero el verdadero problema puede ser otro. Políticos y ejecutivos usando ese lugar para influir en decisiones públicas sin transparencia. Y eso es lo que la Biblia dice que sucedería y a lo que debemos estar atentos. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien exponerlas a la luz, porque todo lo que es expuesto por la luz se vuelve visible. Entonces, lo que quiero dejarte aquí hoy es lo siguiente: no seas ingenuo, no aceptes que todo está bien solo porque una persona influyente dice que lo está. El cristiano no necesita tener miedo de esas cosas porque servimos a Dios que está por encima de todo principado y potestad. Pero todo cristiano necesita ser sabio y estar vigilante, porque hermanos, muchos ya están siendo engañados por todo lo que ven en los medios y en las redes sociales. Así que no pongas tu esperanza en nada de este mundo, porque la palabra de Dios ya dijo que todo el mundo está bajo el maligno, pero nosotros que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, no seremos condenados con este mundo. Amén. Yo soy el pastor Antonio Jr. Si este mensaje abrió tus ojos, compártelo con tus amigos y familiares, y voy a dejar 2 videos aquí en la pantalla. Elige uno de ellos y te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.